Hoy vamos a hablar acerca de una historia que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 y 11. Se trata de Cornelio. Es una historia de pronto un poquito, gracias mi hermana Sayaka, Dios te bendiga mi amor. Es una historia un poquito larga, ¿no? Yo quiero resumirle en esta mañana, voy a leer solamente una parte como estratégica de la historia. De pronto usted sí la ha leído. ¿Quiénes no conocen la historia de Cornelio? ¿Quiénes nunca han escuchado la historia de Cornelio? Vamos a irnos al libro del Hecho del Evangelio, la carta del Hecho de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 1. Y dice así: había un varón en Cesarea llamado Cornelio, centurión de la compañía que se llamaba La Italia, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio en visión claramente cómo a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba a él y le decía: Cornelio. Y él, puesto en él, o sea, en pie, los ojos aterrorizado, dijo: ¿qué pasa, Señor? Le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria de la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de un Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que conviene hacer. E ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó 2 de sus criados y un devoto soldado que le asistía, a los cuales, después de haberlo contado todo, los envió a Jope. El versículo 9 dice: y al siguiente día, yendo de camino, ellos, llegando cerca de la ciudad, Pedro subía a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, o sea, a mediodía. Y aconteció que le vino una gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaba, le sobrevino un éxtasis, y él vio del cielo y que descendía un cierto vaso, como un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado hacia la tierra, en el cual había de todos los animales cuadrúpedos de la tierra, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz hacia él, gracias mi amor, volvió la voz hacia él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto fue hecho 3 veces, y el vaso volvió a ser recogido en el cielo. Y estando Pedro dudando y estando Pedro dudando dentro de sí que si sería la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, que preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro, posaba allí. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a los hombres que eran enviados por Cornelio y dijo: he aquí, yo soy el que buscas. ¿Cuál la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene testimonio de toda la nación de los judíos, fue instruido por un santo ángel que a hacerte venir a su casa y a oír de ti palabras. Entonces, metiéndolo dentro, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado a sus parientes y a los amigos íntimos. Y como Pedro entró y salió Cornelio a recibirle, y arrebatándose a sus pies le adoró. Pero Pedro hizo que se levantara, diciendo: levántate, yo mismo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían juntado, y les dijo: vosotros sabéis
cuán abominable es para un varón judío reunirse y asociarse con un extranjero. Pero me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual llamado he venido sin dudar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, 4 días hace que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la 9ª hora, estando orando en mi casa a las 3 de la tarde, he aquí un varón se puso delante de mí en vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración es oída y tus limosnas han venido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón el curtidor, junto al mar, el cual, venido, te hablará. Así que luego envié a ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, en verdad hallo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier nación que él le temen y obran justicia es aceptado por él. Envió palabra de Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautizo de Juan, el bautismo que Juan predicó, cuanto a Jesús Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bienes y sabiendo que sanaba a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra, en Judea y en Jerusalén, al cual ellos mataron colgando en un madero. Este se levantó al 3er día y lo dio a conocer abiertamente, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado. Es saber que nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos de que él es Dios, ha puesto por juez que vivos y muertos. A este dan testimonio todos los profetas de que todos los que en él creyeron y recibirían perdón sus pecados por su nombre. Pues vemos una historia maravillosa de Cornelio. Hoy no se nos va a olvidar esta historia nunca más, ni nunca más vamos a volver a decir que no hemos escuchado la historia de Cornelio. Cornelio es un hombre que no era judío, y quiero dar un contexto acerca de esto porque realmente pues sabemos, ¿no? Y de aquí es donde viene que Dios no hace acepción de personas. Dios está en todo lugar, en un lugar donde nosotros busquemos de Dios, Dios se manifiesta. Y quiero comenzar recordando aquel momento en donde había una joven muy rebelde, ¿no? Que decía que Dios no existía, pero en su momento de tribulación, Dios te bendiga, mi Dani, clamó a Dios y Dios le oyó. ¿Sabes lo que sucede? Que Dios no está mirando tu pasado, no está viendo tu nacionalidad, no está viendo tu problema. Dios está viendo que hay una persona que está clamando con un corazón contrito y humillado. Vemos que Cornelio no pertenecía al pueblo judío. Por el contrario, Cornelio era un centurión. Para las personas que no saben qué es un centurión era un soldado, ¿sí?, del ejército romano. Sabemos que los romanos tenían sus propias creencias, sabemos que los romanos tenían pues sus propios ídolos, pero había un hombre piadoso que oraba, que ayunaba y que hacía piedad, o sea que de pronto le daba comida a los pobres, auxiliaba al necesitado, gracias Misiomi, auxiliaba al necesitado, estaba en busca de aquellas personas que lo necesitaban, ¿cierto? Y aquí es donde nos damos cuenta de que porque Dios no lo dejó que continuara su camino, porque si ya él oraba, porque si ya él ayunaba, porque si ya él hacía pues limosnas, no ayudaba a las personas necesitadas, ¿por qué el Señor le pide a Pedro que vaya hasta su casa? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque de pronto nosotros podríamos decir, esa persona es una buena persona. Esa es una buena persona y pues ella ora o él ora
Es un hombre que conoce de las escrituras, es un hombre que hace limosnas, que ayuda a los pobres. Pero ¿por qué el Señor querría ir a buscar a Cornelio? ¿Por qué el Señor querría ir a buscar a Cornelio? Alguien que me diga por qué. Porque pues para muchas personas en este momento, el hacer el bien, el entregar de pronto comida a los pobres, el tener de pronto una fundación, el orar y ayunar, pues sería suficiente, pero parecía que a Dios le faltaba algo. Parecía que Dios creía que a Cornelio le faltaba algo, y era la revelación. ¿Sabes lo que sucede? Que no es por obra que nosotros seremos salvos, es por el nombre de Jesús. Es un hombre quien nos hará salvo. Es Él, el único camino. Antes de irse dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, escúchame esto, nadie, ni los que oran, ni los que ayunan, ni los que dan limosnas, ni los que reparten todos sus bienes, nadie irá al Padre si no es por mí. Entonces vemos a un Jesús que nos habla a través de las Escrituras. Lo más interesante y lo que a mí más me encanta de esta historia es saber que Dios no se olvida de ninguno de nosotros. De pronto Cornelio no estaba apto, ¿no?, para las creencias de Pedro ni para la creencia de los judíos. Cornelio no tenía las características como de pronto muchos de nosotros no la tenemos. De pronto usted se mira en el espejo y usted dice: la verdad, yo sí quiero a Dios, lo amo, pero siento que esto y esto me aleja de Dios. En el caso de Cornelio era su nacionalidad, ¿no? Él era romano, pero aún así no le impedía hacer el bien. Me llama muchísimo la atención Hechos 10:4, porque dice: tus oraciones y tus limosnas han subido ¿a dónde? A memoria delante de Dios. Yo no sé si usted recuerda, pero esto lo hemos hablado antes en otros temas. Y le he dicho yo a usted que el Señor quiere que nosotros seamos visibles delante de Él. Muchos de nosotros, como hablábamos el sábado, estamos siendo bien fariseos. Creemos que tenemos la verdad, pero nos sentamos tan cómodos en decir: pues bueno, yo voy los domingos a la iglesia, yo amo a Dios, pero Dios está buscando gente que realmente haga lo que Él está esperando que hagan. No dice solamente tus oraciones, dice tus oraciones y tus limosnas. ¿Sabes lo que está hablando? Está hablando de una fe sujetada a hechos. La cosa es que nosotros en estos últimos tiempos, ¿no?, nos hemos conformado con solo hablar, pero muchos de nosotros no tenemos hechos. Y quiero compartir algo glorioso que me sucedió el sábado en la tarde cuando fui a la iglesia. Pues es un testimonio que no es mío, pero quiero compartirlo con ustedes porque me impactó muchísimo. Contaba el pastor que hace aproximadamente 20 años, Miume, Dios te bendiga, aproximadamente hace 20 años tuvo un sueño donde se encontraba en el cielo. O sea, inesperadamente, y él así como que, bueno, ¿dónde estoy, no? Pero él dice que era tan real. Gracias, Miume. Él dijo: esto es tan real. Esto es muy real, estoy en el cielo, me morí, dijo él. Bueno, resultó que, pues bueno, le dio tranquilidad porque estaba en el cielo, ¿cierto? De cierto modo, pues entre todo lo malo estaba bien porque estaba en el cielo. Y dice él que había una fila muy, muy grande, muy, muy grande. Y él comenzó a hacer su fila y la fila avanzaba como ese tipo de filas donde hay bastante gente que avanza, se detiene. Pero en medio de él hacer esta fila, uy, Dios mío, estoy como el gallo Claudio. En medio de él hacer esta fila, se da cuenta, ¿no?, que todos los que estaban en la fila tenían regalos, que tenían cestas, y dentro de las cestas tenían cosas. Tenían coronas, tenían como joyas, ¿no? Y entonces él se da cuenta de que él no tiene nada, que él no lleva nada. Y entonces empezó a preocuparse. Y no le aguantó la curiosidad y entonces le pregunta al que está adelante: ¿y eso qué? O sea, ¿qué es eso que llevan? Porque todos tienen, yo no tengo. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Buenos días, mi hermana Yahvé, Dios te bendiga.
Y el hermano que está delante de él le dice, estos son los presentes para el Señor. Esto es lo que nosotros le trajimos al Señor como presente. Dios te bendiga, Eleazar. Dios te bendiga, mi hermano. Y en ese momento él dice que lo inunda una vergüenza, porque resulta que él no traía nada. Él traía las manos vacías. Y en medio de que la fila avanzaba, él dice que empezó a angustiarse y a preocuparse, ¿no? Porque pues bueno, estaba en el cielo, gloria a Dios, pero no llevaba nada y que era una vergüenza terrible. Y en ese momento yo empecé a llorar en medio de su testimonio, porque el Señor me había hablado el día sábado acerca de los fariseos y habíamos estado discerniendo la palabra de que realmente a veces nos estamos acostumbrando demasiado a ser cristianos. Nos estamos acostumbrando a estar en lo cómodo y nos hemos olvidado de muchas cosas que hacía la iglesia primitiva. Y me encuentro con este testimonio que él estaba con las manos vacías. Él estaba con las manos vacías y entonces dice él que le entró esa angustia y ese desespero, porque Dios mío, ¿cómo se iba a presentar delante del Señor sin nada? Y de pronto él dice que comenzó a orar y comenzó a decirle en la fila al Señor que le diera una oportunidad, que le diera una segunda oportunidad para volver a la tierra y poder llevarle algo. Dios te bendiga, mi Joa. Y dice que de la nada entonces se despertó, volvió en sí y estaba en su cama. Y le dijo al Señor, Dios mío, perdóname, porque entendió realmente el sueño. Yo no sé, Anita, Dios te bendiga, ¿cuántos de los que estamos aquí nos hemos preguntado con qué nos vamos a presentar delante del Señor? Y había algo especial que está sucediendo en el libro de Hechos 10:4, ¿no? Y es acerca de esto, porque no dice que Cornelio fue el que se presentó, dice que Dios le presenta, el ángel mismo, ¿no? Se presenta y dice, tus oraciones y tus limosnas han subido a memoria delante de Dios. Mi Fercho, Dios te bendiga, mi amor, gracias por estar aquí. Yo no sé qué es lo que está pasando, pero Dios está poniendo un despertar común entre todos los cristianos. Dios está empezando a hacer algo especial sobre nosotros. Y digo sobre nosotros porque el día que fui a la iglesia el sábado, me encuentro con ese testimonio del pastor, y además de eso, la hermana que estaba a mi lado tuvo un sueño donde el Señor le decía, el Espíritu Santo le decía, levántate porque necesito que vayas a predicar a los hospitales, necesito que vayas a las cárceles, necesito que... Dios mío, nos estamos conformando con que ya fuimos salvos nosotros, pero déjame decirte que hay muchos Cornelios allá afuera. Hay mucha gente que está creyendo, ¿no? Que porque hace limosnas y porque ora y porque cree en el Señor va a ir al cielo, pero el Señor está despertando un ejército que nos está diciendo, yo necesito que te adiestres, que prediques, que hagas la oración de fe, que la gente me sirva, porque estoy a punto de venir, porque mi venida está cercana, porque mira, es tan glorioso lo que está sucediendo a nivel mundial en la tierra, que el Señor a veces nos está diciendo con hechos, con noticias, nos está diciendo, mira, es que van a venir muchos terremotos, no significa que voy a venir mañana, pero antes de que yo venga, van a haber muchas señales, señales donde van a perder vida justos e injustos. Señales sobre el agua, señales sobre la tierra. ¿Cuántas personas estaban allí en ese edificio que pudieron haber aceptado el Señor? Pero nosotros estamos ocupados en nuestras propias cosas. ¿Sabes qué pasa? ¿Y qué es lo que más me impresiona de toda esta historia? Que antes de que tú y yo sepamos, así como Pedro, antes de que supiese quién era Cornelio, ya Dios conocía a Cornelio. Dios conocía la dirección de Cornelio, Dios conocía el nombre de él y también lo que él tenía en su corazón. Yo quiero creer que la oración que el Padre hizo antes de irse al cielo, dijo, Señor, yo no te pido por todos, yo te pido por aquellos a los que tú me has dado. Dios está buscando personas, familias, Dios no está buscando etiquetas. Muchas veces estamos pensando, ¿no?, que Dios está buscando etiquetas, que el que no beba, que el que no. Dios está buscando personas. Dios no está buscando gente pura. Dios está buscando gente de todos los lugares de la tierra. Porque Él no quiere que lo que es de Él se pierda.
Y me llama la atención porque en el momento en que él, o sea, Pedro, tiene la visión, ¿no? Dice que como una lona cae desde el cielo hasta la tierra. The Wolf, Dios te bendiga. Busquémoslo en el libro de Hechos, Hechos 10. Estamos ahí, Hechos 10 y 11, capítulo 10 y 11, mi hermano Dani, para que entres en contexto. Lo acabamos de leer completo. Si quieres, ve a tu Biblia y búscalo. Dios te bendiga, prima. Ellos como judíos tenían una creencia. Gracias, prima. Ellos creían que las personas como nosotros, los gentiles, éramos impuros. Que no teníamos, gracias mi Jessie, que no teníamos el derecho de ser aceptados por Dios. Pero oh, vaya sorpresa, porque sabes algo, que muchas personas te están etiquetando y están diciendo, este nunca va a aceptar al Señor. Este nunca va a poder servirle a Dios. Pero ese es el momento en donde Dios te escoge. Cuando todos dijeron ya no hay para más. Ese es el momento en donde Dios ve tu corazón. Si alguien le hubiese preguntado a mi familia, ¿qué tal si vamos a rescatar a Rosy? Le hubiesen dicho, no, eso ya está perdido. Y yo sé que aquí hay muchas personas que están diciendo, ya mi vida está perdida. Pero déjame decirte algo, que el único que conoce los corazones en el secreto es Dios. Ese Dios que busca aquellas personas de las cuales conoce su corazón. Y lo podemos ver en 1 Samuel 16:7, cuando el Señor le dice a Samuel, él se dejó llevar por la vista. Y el Señor le dice a Samuel, yo quiero que tú mires su corazón. El hombre ve lo que está delante de él, pero Dios mira el corazón. Dios sabía que David era un hombre que amaba a Dios y que él lo había apartado, y lo había no solamente apartado, sino preparado. ¿Y cómo lo preparó? Lo preparó en el campo, lo preparó con peligro, con peligros de osos, con peligros de animales salvajes. Así lo había preparado el Señor. Y quiero hablarle a todas esas personas que hoy están diciendo, yo no tengo salida. Quiero decirte que cada problema y cada circunstancia que el Señor ha permitido es para prepararte. Es porque lo que un día fue tristeza para ti, mañana será el testimonio más grande que abra las puertas más gloriosas sobre tu ministerio. Y cuando digo ministerio, hablo del servicio en la obra del Señor. Gracias, mi Care. Gracias, Húngaro. ¿Sabes lo que sucede? Dios está buscando personas que en esta mañana hayan dicho, ya yo no tengo solución. Porque es aquí en el momento perfecto. Esto ya no tiene solución para mí. Esto ya se acabó para mí. Es el momento en donde Dios envía esta palabra, donde Dios envía a este Pedro a buscar a Cornelio. Cuando nosotros leemos Isaías 65:24, nos encontramos con esta palabra, ¿no?, que golpea nuestras ideas, y dice así: y será que antes que clamen, responderé yo, aún aún estando ellos hablando, yo habré oído. ¿Sabes lo que significa esto? El Señor te está diciendo en esta mañana, antes de que tú hables, ya yo he escuchado el clamor de tu corazón. Cornelio era un centurión romano, mi hermano Dani. Está la historia en el libro de Hechos, capítulo 10 y 11. Cornelio era un hombre, un centurión romano que hacía oraciones, ayuno, y hacía también limosnas, pero aún no había reconocido el nombre de Jesús. Amén. Antes de que nosotros le pidamos al Padre, ya Él ha examinado nuestro corazón. Te digo algo, mientras estudiaba esto me acordaba del testimonio de nuestro hermano Egón, no sé cuántos lo recuerdan. Él dice que él tuvo un sueño, ¿no?,
donde el Señor se le presentaba y fue a la iglesia. Y dice que pues obviamente como todo joven, usted sabe que a veces a nosotros los jóvenes nos da por tener modas un poco extrañas, no. Después cuando uno va creciendo es que uno va cogiendo el hilo de la cosa. Pero de pronto a veces los pantalones más abajo de los calzones, de pronto, bueno, usted sabe, una ropa que de pronto para muchos no es la correcta. Pero este joven venía buscando auxilio, venía buscando revelación, y lo que consiguió fue que una iglesia le cerrara la puerta porque dijeron está loco. Lo más asombroso de esto es que Dios no lo rechaza. Él vuelve al mundo, vuelve a las drogas, vuelve a vivir una vida terrible, pero Dios no se había olvidado de él. ¿Sabes algo? El centurión, este centurión Cornelio, estaba en los planes de Dios como tú y yo estamos en los planes de Dios. De pronto en algún momento dijiste voy a la iglesia, pero resulta que no te gustó cómo te vio la hermana, cómo te vio el hermano, y terminaste yéndote de tu propósito. Terminaste saliéndote del lugar donde Dios te había mandado estar. Y yo sé que en este momento hay gente que la iglesia descartó. Pero lo que dice Isaías 65:24 es que ya Dios tenía preparada la respuesta de esa oración que nació en tu corazón. Buenos días, Carmencita, Nivia. Jehová, gracias por estar aquí. ¿Sabes lo que pasa con Cornelio? Que Cornelio tenía 4 características específicas. Y está en el libro de Hechos 10:2. Dice que Cornelio era piadoso, que Cornelio era temeroso de Dios, que Cornelio era generoso, que constantemente Cornelio estaba orando. Pero ¿sabes algo? Esto no lo hacía perfecto. Esto lo hacía sincero. Una persona con estas características pudo haber dicho ya tengo el cielo ganado. Cornelio no era perfecto, pero era sincero. ¿Y sabes lo que está haciendo nuestro amado Jesús? Dios está respondiendo a corazones sinceros. Y quizás en esta pantalla habrá muchas personas que no van a la iglesia, pero Dios está respondiendo oraciones sinceras. Dios ha conocido tu corazón. Y que hoy estemos hablando acerca de Cornelio y del llamado de Cornelio no es casualidad. ¿Sabes por qué? Porque la oración del justo nunca se pierde. El ángel no dijo, Dios escuchó una oración, dijo tus oraciones. A veces pareciera, ¿no?, que estamos orando en vano, que pareciera que Dios no nos escucha. Pero el ángel le revela un secreto especial ese día a Cornelio. Tus oraciones. Ven y Dios te bendiga. Tus oraciones, nuestras oraciones no quedan en vano. Nuestras oraciones están registradas. Y si hay alguien aquí que ha pensado, no seguí orando porque creo que Dios no me escucha. No seguí orando porque, ¿sabes lo que sucede? Cuando Él dice tus oraciones, quiere decir que no fue a la primera oración la respuesta. Dice tus oraciones. El Señor tenía registrada la constancia de Cornelio. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de orar por eso que estábamos pidiéndole al Señor? Porque hicimos 1 o 2 oraciones y ya dijimos, no, ya no más. Dios escucha un corazón contrito y humillado, así es, mi hermano Javi. Cada oración quedó registrada. El ángel le declara, tus oraciones fueron escuchadas. ¿Sabes lo que sucede, amados? Que a veces en medio del problema o de la circunstancia, nosotros se nos mete en la cabeza, ya Dios se olvidó. Y lo hemos hablado muchas veces, que no se trata de una nueva palabra, se trata de sostener la palabra que ya Dios nos dio. Cuando nosotros leemos el Salmo 56:8, dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, no están ellas en
tu libro. Pareciera a veces que nuestras lágrimas nadie las cuenta. Pareciera que cuando llegamos a cierta edad, familia, ya no podemos ir a las piernas de mamá y llorar allí, ¿no? Porque ya estamos grandes o porque de pronto mamá o papá ya no están aquí con nosotros entre los vivos. Y lloramos con nostalgia y decimos, si estuviera mamá aquí. O quizás nos separan muchísimos kilómetros de distancia. Pero David dice algo importante en el Salmo 56:8. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Sabes lo que el Señor nos está diciendo, amada familia? No importa que madre y padre te abandonaran, bien sea cual sea la circunstancia, ¿no? A veces no nos han abandonado porque han querido, sino porque sencillamente se acabó el tiempo de vida. Pero el Señor nos está diciendo a través de este salmo que Dios tiene cuidado de nosotros, que Dios escucha nuestras oraciones y aún recoge nuestras lágrimas. Nos está diciendo el Señor, yo quiero que tú sepas que nada de lo que sucede contigo, hijo, hija mía, es extraño para mí. Lo más bonito, ¿no?, de todo esto es que Cornelio no sabía que era hijo del Señor todavía, pero ya Dios lo había visto. Dios lo había visto y dijo, este es de los míos. Yo sé que aquí hay mucha gente llamando la atención del cielo en este tiempo. Gente que Dios ha venido a buscar a miles de kilómetros de este lugar. No están cercanos a mí, pero Dios está cercano a usted. Mira lo que dice Apocalipsis 5:8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, las 4 criaturas y los 4 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno un arpa y copas de oro llenas de perfume, que son las oraciones de los santos. Yo quiero decirte en esta mañana que nuestras oraciones, según el libro de Apocalipsis, están llenas en el cielo o están llenando una copa de oro en el cielo. ¿Y sabes qué son para el Señor? Son perfume delante de su presencia. Qué bonito, mi Maggie. A veces pensamos, es una pérdida de tiempo nuestras oraciones. Pero yo quiero que si tú puedes marcar este texto y aprendértelo, y cada vez que entre la duda en tu corazón y en tu mente, tú vas a decir en Apocalipsis 5:8, dice que mis oraciones son perfumes delante del Padre, que están puestas en una copa de oro y que Él tiene cuidado de mí. Cornelio no habla de una oración, dice el ángel, tus oraciones, porque llega el tiempo de la respuesta de Dios. Mientras Cornelio no dejaba de orar, Dios estaba preparando a un Pedro. Mientras tú no has dejado de orar, Dios está preparando este mensaje el día de anoche para ti. ¿Sabes por qué? Porque somos servidores del Señor. Y hoy cuando alguien escribe, Dios me está hablando, quiero decirte que es contigo cuando sentimos la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se revela. Cuando Dios prepara gente que ni siquiera te conoce, no conoce tu situación. Pero hoy Dios te habla a través de una persona que nunca en tu vida has visto. Y Dios se hace visible delante de ti. Quizás tú no sabes, Dios está hablando por ti delante de otras personas. Cornelio no sabía que Dios estaba hablando con Pedro de él. Cornelio no se imaginaba que su nombre estaba allí, dando vueltas en el cielo. Muchas veces nosotros no nos imaginamos que las cosas que estamos haciendo están llamando la atención del Nazareno. Como de pronto Pedro tampoco sabía que Dios estaba escuchando a Cornelio. Como hay gente en iglesias que no se imagina que Dios está escuchando oraciones de gente que todavía no ha llegado a Él. En estos días me pasó algo tan curioso. Me metí en un live de una persona que conozco desde hace muchísimos años. Y en vez de la gente alegrarse, ¿no?, porque hoy le servimos al Señor, pareciera que la religión vale más. Inesperadamente empezó a decir, y las personas, que esto y que aquello, y comenzó a nombrar cosas que se maquillan, que
No, ni siquiera estaba hablando de eso. Y yo dije, Dios mío, ¿será que es que hay personas que creen que Dios, porque uno usa un arete, no puede escucharlo? ¿Será que hay personas que creen que la condición de Dios es no mirar a los Cornelios que están afuera? ¿Será que hay personas que creen que Dios está encapsulado en una caja tan pequeña que solo entra en nuestros pensamientos? Cornelio no se imaginaba nunca que Dios estaba hablando con Pedro de él. Ni Pedro sabía que Dios estaba escuchando a Cornelio. Nosotros a veces, por utilizar corbatas y una Biblia debajo del brazo, pensamos que Dios solo nos escucha a nosotros. Y yo vengo a decirte en esta mañana que rompas ese paradigma, porque Dios escucha los corazones que se humillan. Y si tú te humillas delante del Señor, Él responderá a tu oración. Él responderá a lo que tiene para ti. ¿Sabes lo que sucede? Que hay gente que se está pareciendo tanto a Dios que solo necesita una palabra de un Pedro. Mientras tu familia estás orando, Dios está moviendo personas que te visiten. Maggie dice, yo soy como Cornelio, estoy leyendo la palabra pero no he ido a la iglesia. Dios va a mover personas, porque que estés hoy aquí tampoco es mucha casualidad. Solamente el Dios al que nosotros hemos conocido sin antes haber visto es el Dios que abre puertas, es el Dios que cambia los corazones. Cuando Pedro tiene esa visión allí con ese lienzo, imagínense, había como una lona, un lienzo que caía desde el cielo hasta la tierra. Y él veía a los animales y el Señor le dijo, mata y come. ¿Y qué le dijo Pedro? No, Señor, yo no puedo comer animales inmundos. Y doy contexto, no de lo que él decía, porque en la ley, una persona que comía, ¿no?, un animal inmundo estaba en pecado. El Señor le dijo, yo quiero que tú mates y comas, y que no llames inmundo lo que yo he santificado. No se trataba solo de animales, era sobre personas. El Señor le estaba dando la orden a Pedro, diciéndole, yo quiero que tú vayas y lleves el evangelio a todas las naciones. Ya no habrá judíos, ya no habrá una distinción, sino que mi gracia y mi favor se derramarán sobre toda carne. Pedro entendió que aún las cosas más sucias de este mundo pueden ser cambiadas por Dios. Buenos días, mi Sandrita Bernardo, Dios te bendiga. Pedro entendió, a ningún hombre llamaré común o inmundo. Dios quiere que tú sepas que no importa en dónde tú estés, Él puede cambiar tu historia. ¿Sabes por qué? Porque Dios rompe prejuicios. De pronto, para muchos, gracias Johncito, para muchos tú solo seas, no sé qué, el peleador, la celosa, el drogadicto, el alcohólico. Y yo pensaba, ¿no?, acerca de la parábola del buen samaritano. Muchas veces tenemos harta religión, vamos a la iglesia, oramos y ayunamos, pero cuando vemos una persona en la calle, le pasamos por encima. ¿Sabes por qué? Porque a nuestros ojos pareciera que él no merece que se le predique el evangelio. En nuestra mente pensamos, esta persona nunca va a cambiar. Pero en esta mañana creo que el Señor tiene algo más profundo para nosotros.
Y no es solamente tocar a un Cornelio, sino también tocar a un Pedro. Porque lo más asombroso de esta historia es que no solamente Cornelio recibe, sino que Pedro también recibe. Pedro recibe el momento en donde entiende que lo que Dios ha llamado, Él se encargará de santificarlo. Buenos días, mi Jessy, buenos días, pétalos de rosa. Dios no solamente cambia la perspectiva de los que están afuera, sino que en este tiempo Dios no solamente quiere gente que le sirva, sino gente que le siga. Y tú dirás, pero qué diferencia si es que los fariseos decían servir al Señor, a Dios, pero no seguían a Jesús. ¿Y sabes algo? Dios está esperando que tú te levantes con ese don, con ese ministerio que Él te ha dado. Ese don, ese servicio que tienes para la obra del Señor. Porque hay muchas personas enfermas esperando que el don de Dios se active sobre ti. Que puedas orar por los enfermos y ellos puedan recibir sanidad. Y ese día no solamente será glorioso para el que reciba el milagro, sino para ti, que se está despertando un guerrero, una guerrera con un don. Un don que no conocías. Buenos días, Gaby. El día en que digas, Señor, usaste mis manos, pero ¿cómo lo vas a saber si no estás orando? ¿Cómo puedes saber qué don es el que tienes si tienes miedo de hablar del evangelio? Ese día de esa visita a Cornelio, no solamente la vida de Cornelio cambia, la vida de Pedro, su perspectiva, su mentalidad. ¿Sabes algo? El día en que te decidas en ir a orar por los enfermos, el día en que te decidas en compartir lo que Dios ha dado para ti, ese día te darás cuenta que el mensaje ni siquiera era para los que fueron a recibirlo, o no solamente era para los Cornelios que estaban allí. El mensaje también era para ti. El mensaje también era un despertar del don que Dios ha puesto en ti. Es eso que te va a hacer transformar esa duda en un decir, yo también fui llamado. Ya no será que yo fui llamado, sino que yo fui llamado. Porque Dios está haciendo su obra en mi vida y alrededor de mí. El Espíritu Santo de Dios descendió en la casa de Cornelio antes del bautizo en las aguas. Y esto sorprendió a todos los que estaban allí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? Era el Espíritu Santo descendiendo en esa casa. Me llama tanto la atención porque Cornelio no quiso recibir la respuesta de Dios solo, sino que trajo a su familia y trajo gente para que también escuchara y viera la gloria del Señor descender. Dios no hace acepción de personas, familia. Dios está buscando gente dispuesta. Y Dios te va a buscar, así como dice Maggie. Dios está conectando con gente especial. Gente que está buscando en el secreto como Cornelio. Gente que ha dicho, yo nunca he ido a una iglesia como le pasaba a Pao, yo no sé a dónde tengo que ir, pero el Espíritu Santo de Dios, quien ha sido quien nos ha escogido antes de nacer, tenía un plan preparado para marcarnos el camino. Y cuando nosotros leemos Romanos 2:11, dice así las Escrituras, porque no hay acepción de personas para Dios. Dios no hace acepción de personas. No importa en la oscuridad que estés. Yo he escuchado personas que dicen, no, si entro a la iglesia se cae. Es que pensamos, ¿no? Pensamos que Dios ha venido a buscar personas justas. Pensamos que no somos merecedores. Gracias, mi Sandrita Bella. Pero Efesios 2:13 al 18 dice así. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, ahora los he hecho cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades,
la ley de los mandamientos en ordenanzas para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Y él podía reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estaban lejos y que estaban cerca, y a los que estaban cerca, pues por medio de él, o sea, de Cristo, los unos a los otros tenemos entrada a un mismo espíritu al Padre, el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes lo que pasa? Que la ley se volvió carne. Ya no se trata de judíos, de griegos. Se trata de que Dios está en todo lugar. No se trata del borracho, del drogadicto. Se trata de que Dios está buscando lo que es suyo. Gracias, Chef. Y con convicción hoy lo puedo decir. Chamo, Dios te bendiga. Javier, gracias. Dios no tiene favoritismo. Dios ve el corazón de las personas. Con convicción hoy puedo decírtelo. Un día, cuando decía que Dios no existía, que todo el evangelio era basura, que esto era pura falsedad, que los evangélicos eran tales y cuento, y hoy me encuentro como el apóstol Pablo predicando y siendo también azotada por muchas personas que piensan igual que en algún momento yo pensé. Pero en el día de mi angustia, en el día que sentí que mi mundo se desplomaba, mis rodillas se inclinaron delante del Señor. Buenos días. Profeta, Yeshua, Robert, Jay. Encontré a un Dios perdonador, a un Dios que no me veía como me veía el resto de las personas, como una borracha, como una rebelde. Ese día incliné mi corazón ante Él y Él me oyó. Yo quiero decirte a ti que estás luchando con este vicio, que estás luchando con esta relación prohibida, que estás luchando con estos sentimientos que no van conforme a lo que Dios quiere para ti. Dios tiene el poder para darte las fuerzas de salir de allí. Dios no está viendo tu condición, Dios está viendo tu corazón. Dios está viendo que no lo estás haciendo solamente porque quieres, sino porque no has hallado la fuerza de salir de ese lugar. Dios manda un ángel con instrucciones precisas. Pedro, busca a Pedro, manda a buscar a Pedro, que está en la casa de Simón el curtidor. Dios conoce nombres, familia, Dios mío. Busca a un Simón que llaman Pedro, que está en la casa de Simón el curtidor. Gracias, patrona, gracias, Ismeldi. Dios conoce direcciones, Dios conoce casas, Dios conoce ciudades, Dios conoce lágrimas. Dios se sabe el número de tu apartamento. Dios se sabe el nombre de tu ciudad. Dios mío. Gracias, patroncita. A Dios nada se le escapa, familia. Dios te bendiga, mi Lore, Héctor. Dios sabía dónde estaba Pedro, en qué casa estaba, lo que estaba haciendo. Yo no sé si esto a ti te impacta, pero a mí me impacta servirle a un Dios que no tiene ni un solo minuto de mi vida fuera de su tiempo. Él sabe tu corazón y Él está buscando gente como Cornelio, que no es perfecta, familia, pero que está dispuesta. Cornelio estaba orando. Pedro estaba descansando. Pero el ángel de Dios estaba hablando. Mientras los siervos de Dios caminaban, el Espíritu Santo de Dios estaba preparando. El Dios de los cielos estaba coordinando todo. Nadie podía ver el cuadro completo. Y yo vengo a hablar con esas personas que han perdido la fe por no ver el cuadro completo. Y el día sábado hablábamos acerca de esto, ¿no? También.
Los discípulos estaban comiendo porque el Señor sabía que en el otro lado del camino estaba un hombre con una necesidad, con la mano seca. Yo sé que no entiendes todo y que quisieras no tomar el control y decirle a Dios que te mande un mapa conceptual de lo que es tu vida para seguirlo. Pero el Señor, al contrario de darte ese mapa conceptual, está diciéndote: yo quiero que tú confíes en mí y que camines. Muchos de nosotros no estamos viendo el cuadro completo, pero Dios tiene el contexto de todo lo que nos está sucediendo. El cielo nunca deja de trabajar, familia. Muchos de nosotros sentimos que Dios no nos ve, pero la historia de Cornelio nos muestra todo lo contrario. Antes de recibir la respuesta de Dios, antes de recibir una respuesta, Dios quiere que tú y yo seamos conocidos en el cielo. Antes de que la gente pudiera creer que una pequeña alcohólica, desorientada, amargada, llena de raíces de amargura, de contienda, de celos, de ira, hundida en el alcohol, antes de que alguien creyera en ella, ya Dios había creído en ella. Antes de que alguien crea: no, yo no creo que esa pueda hacer eso. No, esa es una cobarde. ¿Qué va a estar? Esa se ha abierto negocios, cada año se inventa un negocio nuevo y ninguno se le da. Esa no lo va a lograr. Esa siempre está haciendo dieta. No, que eso todo el tiempo es lo mismo. Esa no va a ningún lugar. Ya tú la vas a ver cómo va a terminar. Ese todo el tiempo dice que va a invertir, que tiene una empresa. No le crean. Pero antes de que cualquier persona logre creer en tus sueños, logre creer en lo que Dios va a hacer en ti, ya Dios creyó. Ya Dios pronunció tu nombre. Ya eras conocido en el cielo antes de que cualquier persona creyera en ti. Y yo sé que en este momento hay muchas marcas en el corazón. Gente que está diciendo: en mí no cree ni mi papá, ni mi mamá cree en mí. Siempre dice que no sirvo, que no voy a servir. Pero hay gente aquí en este lugar demostrando y diciendo: yo sé que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Dios ya sabía tu nombre, gracias mi Carmen. Antes de que Pedro tocara la puerta de Cornelio, el cielo había escrito la historia de Cornelio. Joe, gracias. Yo quiero que tú sepas que no es en vano cada oración que haces con un corazón contrito. Que no es en vano cada vez que te arrodillas en tu cama. Porque así como dice el libro de Apocalipsis, nuestras oraciones están presentadas en copas de oro y son perfume delante de la presencia del Señor. No nos dejemos llevar solamente con los hechos, así como Cornelio hacía, ¿no?, piedades al Señor, también necesitó pronunciar el nombre de Jesús. Porque es necesario que todo hombre declare que Él es nuestro Salvador. Que todo hombre declare que Cristo es nuestro Salvador y seguirlo. Que inscribamos nuestro nombre en el libro de la vida para que no sea borrado jamás. ¿Sabes algo? Que cuando nosotros pasamos, ¿no?, por las Escrituras, decimos: wow, cuán maravilloso es nuestro Señor. Que nada quedó pequeño en Él. Mira lo que dice Jeremías 1:5. Dice: antes que yo te formara en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te santifiqué, y te he constituido profeta a las naciones. El Señor ya tiene un plan para ti y para mí. Y yo no sé si sea profeta, o quizás sea el empresario más grande de tu familia, o quizás sea la persona que logró alcanzar lo que mi generación no alcanzó. Pero hay una historia para ti en el cielo. Y así como Cornelio, lo único que necesitamos es
inclinar nuestro corazón al Señor. Es creer lo que dice Jeremías 1:5. Yo no nací para vivir flotando, yo nací con un propósito. Antes de que yo naciera, Dios había creado un propósito y dijo, voy a enviar a Nergelia que haga esto. Yo necesito una mujer con estas características y esta es la que le voy a dar el propósito. Voy a enviar un hombre llamado Javier para que este propósito sea sobre él. No hemos nacido por casualidad. Aún nuestra nacionalidad no es casualidad. Dios nos ha plantado en un lugar específico con una intención. Y yo sé que muchos de ustedes están preguntándose, pero ¿cuál es el propósito mío en Dios? Personas que todavía no han entendido quiénes son. Pero te digo algo, si nuestro corazón se inclina en esta mañana a buscar al Dios del cielo, a creer que Él ya conoce nuestro nombre, y cuando llegue el tiempo señalado, escúchame bien, no le dijo el ángel tu oración, dijo tus oraciones. Nos enseña que Cornelio no se dio por vencido. Tus oraciones, Cornelio, llegaron al cielo. Eso significa que Dios no llega en el tiempo que nosotros queremos. Con nuestra primera oración, gracias el Rami, que hay oraciones que se van a demorar, o al menos para nuestro tiempo. Pero quiero que digas conmigo en esta mañana, el tiempo de Dios es perfecto. En el tiempo señalado, Dios moverá a las personas adecuadas, abrirá las puertas y hará que su propósito te encuentre como encontró a Cornelio. Cornelio nunca imaginó que su nombre estaba dando allá que decir en el cielo. Muchas veces nosotros desconocemos el plan de Dios. Y solamente puedo decirte, Cornelio no se preocupó y hacía oraciones para que Dios las respondiera. Las oraciones de él eran para ser conocido delante de Dios. Hay miles de millones de personas pidiéndole a Dios, pero hay más pocas personas diciéndole, Señor, quiero conocerte. Señor, heme aquí. Quiero hacer lo que tú quieres para mi vida. Porque en el tiempo en donde María le dice, he aquí tu sierva, le está diciendo, yo entrego mi vida al servicio tuyo. Yo entrego lo que soy a ti. Y no quiero irme de este lugar sin antes entregarme toda a ti. Yo hablaba ayer con unas amigas y yo le decía que a veces la vida en el espíritu se nos vuelve tan cotidianas que nos olvidamos de las cosas extraordinarias. Yo pudiera hablarte de un trabajo cotidiano. Por ejemplo, un trabajo como el de la ama de casa. Nosotros, bueno, yo creo que aquí todos tenemos memoria desde el primer día en que nos casamos. Por ejemplo, yo no hacía nada en casa de mi abuela de cocina. Yo me encargaba solo de la limpieza. Pero ahora yo no iba a ser esa persona que estaba de segunda, sino iba a ser la primera el día que decidí salir de casa, ¿no? En casarme y todo lo demás y hacer mi familia. Y fue caótico. El arroz, se me quemaba hasta el agua, se me quemaba una vez. Y intenté hacer un café y dije, me voy a recostar un ratico porque eran como las 4, no, como las 5 de la mañana. Voy a hacer un café a mi esposo el primer día, imagínese eso. Agua de panela salada. Y dije, me voy a recostar un ratico y ya mientras que hierve el agua. Hermano, me he quedado dormida y esa olla se quemó y estaba donde mi suegra, imagínate. La primera olla, el primer día, ay no, eso fue horrible. Y ahorita me pongo a ver que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Mientras lavamos, hacemos comida, vamos a buscar a los niños, todo lo podemos hacer. ¿Y sabes qué es lo que hace eso? La experiencia. La experiencia. Y así nos coge la experiencia en el espíritu. Ya podemos predicar, ya podemos orar, pero a veces la experiencia, ¿no? Se nos olvida que es a través de Dios.
Yo no sé si tú recuerdas esa primera vez que te tocó dar un testimonio, orar en la iglesia y tú hasta ayunaste para que Dios te usara. Pero ya después, con la experiencia, empezaste a decir, no, pues ya yo lo sé hacer. Y empezamos a ser independientes. Hay una característica, ¿no?, que tienen los esclavos o los siervos específica. Y es que aunque sea de noche y el Señor les necesite, ellos tienen que estar dispuestos. Ellos ya han terminado su trabajo porque son expertos, se volvieron expertos. O sea, saben que en la mañana te paras a las 5:30 y te rinde el tiempo. A las 5:30 haces desayuno, luego antes de que sean las 6 ya lavaste la loza, llevaste a los niños al colegio, te regresaste, y una y otra vez monótonamente empiezas a hacer lo que es cotidiano para nosotros. Y así mismo nos pasa en el Espíritu. Reyes, Dios te bendiga. Dice Javier, yo ayuné 3 días cuando tuve mi primera prédica y terminé en 15 minutos. Gracias, Reyes. Es tremendo, ¿no? Pero ya luego con el tiempo empezamos a decir, no, yo predico, ya cojo la Biblia y cualquier mensaje me fluye. Y puede que sea verdad. Pero no quiere el Señor cuando María le dice, he aquí tu sierva. Le estaba diciendo, yo entrego mi vida a ti. Y muchas veces se nos vuelve tan cotidiano. Nos paramos, hacemos desayuno, llevamos a los niños a la iglesia, si nos toca predicar, predicamos, volvemos, nos quedamos en casa, leemos las escrituras. ¿Acaso esto de lo que estoy diciendo está mal? No, pero no hacemos nada, ya nos volvimos tan monótonos que olvidamos que el Espíritu Santo de Dios quizás nos necesita para otra cosa. Y nuestra actitud delante de Dios no puede ser como que, bueno, voy a descansar porque ya terminé todo lo que tenía que hacer. Ya oré, ya prediqué, ya fui a la iglesia y ahora voy a descansar. Porque se nos está olvidando preguntarle al Señor, ¿qué más quieres, Señor? Es una actitud de un siervo. Yo no sé si aquí hay alguien que... Dice Jason, hoy escuché que había un 70% de los pastores que van a la Biblia solamente cuando necesitan dar un mensaje, un sermón. Y es en serio. Y es, ¿sabes qué es? Es la práctica lo que nos ha alejado del Espíritu de Dios. El sábado el pastor hablaba acerca del pasaje donde Pablo fue llamado cuando era Saulo de Tarso, que dice que se cayó y perdió la vista. Y hay algo que el Señor me decía, no, a través de ese sermón, de esa predicación, él le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? El problema es que en la práctica ya nosotros sabemos qué hacer, Jason. Sabemos que tenemos que orar, entonces se nos vuelve una rutina. Oramos, Dios nos da un mensaje, lo predicamos, vivimos, ¿no?, conforme, en obediencia, pero se nos olvida. ¿Qué más quieres, Señor? ¿Qué quieres que haga? Ya terminé de leer la palabra, ya terminé de orar, ahora me pongo en disposición a ti. ¿Sí me entiendes? No se acaba porque ya hice todo lo que ya sé. Al principio me costaba tanto y para poder leer, para poder entender un capítulo tenía que ayunar un día o medio día. Y entonces recibía la relación. ¿Sabes lo que es dependencia? Pero cuando ya Dios nos da la capacidad, sentimos que ya no le necesitamos. Y de pronto esto nos confronta porque usted dice, no, yo necesito a Dios todos los días. Pero ¿qué fue lo último que Dios te dijo con respecto a Él? Porque siempre venimos a Él buscando una respuesta para nosotros. Señor, la confianza de saber que Dios nunca nos falla y aún los no en el silencio es para cuidarnos. Gracias, mi Kate. No solamente, como decía Jason, voy a leer las escrituras para predicar. Necesito leer las escrituras para decirle, Señor, necesito un encuentro contigo. Y de pronto tú dirás, esto ya lo he leído. Pero me ha sucedido que he leído un pasaje 90 veces y en la número 91 Dios tiene algo especial para darme ese día. Con ese mismo pan, Dios va a hacer algo especial en lo que te está sucediendo. Familia, yo quiero que en esta mañana
nosotros inclinemos nuestros corazones a Dios y le digamos al Señor, yo no quiero que esto solo sea costumbre. Yo no solamente quiero ir a la iglesia, venir, orar, ayunar y ser como un fariseo. Yo quiero hoy ser un seguidor tuyo. Y ser seguidor de Cristo va a costarnos dejar cosas que para nosotros son valiosas. Poner en práctica lo que leemos. Y el Señor me traía a memoria el sábado, estuve enfermo y no me visitaste. Estuve en la cárcel, tuve frío, tuve hambre. No sabemos en qué momento nos vamos a encontrar al Señor. No sabemos si el Señor se ha vuelto esa persona que está a la esquina de tu casa sin poder comer o pasando frío, solamente probando nuestra fe y nuestra palabra. Y no significa que vamos a olvidarnos de la iglesia y no significa que ya no vamos a orar. Lo que significa es que si estamos orando bien, esto va a empezar a redarguir nuestro corazón. Francis, Dios te bendiga, mi amor. Gracias por ese quiéreme. Porque la oración no es para darnos golpes de pecho. Gracias, mi niña. La oración es para atraernos a Dios. Gracias, Francita, gracias, mi amor. Dios te bendiga y te multiplique al 100. Esto es para acercarnos a Dios. No siempre es una persona que necesita. He conocido un Señor y me ha predicado cada vez que me ve. Wow. Qué tremendo, ¿cierto? Así como mi Maggi dice en esta mañana, algunos no están necesitados de pan ni de cobija, pero sí de palabra. Así que en esta mañana yo vengo a decir, es tiempo de despertar, iglesia. Es tiempo de hacer estas oraciones con intención, no solamente por religión, sino esperando que el Señor nos redarguya, así como decía mi hermano Javi, que lo que leamos lo podamos vivir día tras día. Preocupados por nosotros mismos, y Jesús nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no lo hacemos. Y es duro reconocerlo, ¿sabes, Jason? Es duro reconocerlo, pero es necesario. Gracias, mi bella. Es necesario que en este tiempo nosotros reconozcamos que necesitamos a Dios.